¿Qué pasaría si te dijera que las páginas sagradas de la Biblia podrían ser el primer registro documentado de encuentros extraterrestres en la historia de la humanidad? Sí, has oído bien. Prepárate para embarcarte en un viaje teológico y cósmico que desafiará todo lo que creías saber sobre la divinidad y el universo. Desde visiones proféticas de ruedas dentro de ruedas, hasta columnas de fuego en el desierto y carros celestiales que desafían la gravedad. El día de hoy, sacaremos a la luz las posibles conexiones entre los milagros bíblicos y fenómenos inexplicables que podrían tener sus raíces no en el cielo, sino en las estrellas. Blasfemia o iluminación, juzga por ti mismo. Y yo soy el documentalista, y esto es Extraterrestres y ovnis en la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La visión de Ezequiel. La visión de Ezequiel es uno de los relatos más enigmáticos y debatidos de la Biblia. Este profeta del Antiguo Testamento, que vivió durante un tiempo de gran agitación y exilio, describió algo que, incluso hoy, desafía nuestra comprensión. Imagina a Ezequiel parado en la orilla del río Quebar, cuando de repente el cielo se abre para revelar lo inexplicable. Una estructura compleja de ruedas, dentro de ruedas, acompañada de criaturas aladas. Estas entidades, descritas como querubines, tenían 4 caras: la de un hombre, la de un león, la de un águila y la de un toro. ¿Qué significado podrían tener estos símbolos? ¿Son representaciones de seres divinos o podrían ser interpretaciones de algo más tangible y tecnológicamente avanzado? Los ufólogos han especulado que lo que Ezequiel vio podría haber sido algún tipo de nave espacial. Tal vez incluso una nave nodriza, dada la complejidad de la estructura descrita. Las ruedas dentro de ruedas podrían interpretarse como algún tipo de mecanismo de propulsión, algo que permitiría a la nave moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Las criaturas aladas podrían ser interpretadas como algún tipo de seres extraterrestres, tal vez incluso robots o drones, utilizados para operar o defender la nave. Además, Ezequiel describe cómo estas criaturas se movían, iban y venían como un relámpago. Una descripción que podría coincidir con los movimientos erráticos y las velocidades increíbles que a menudo se asocian con los avistamientos modernos de ovnis. También habla de un ruido como el estruendo de un campamento, quizás similar al zumbido o al rugido de un motor. El relato de Ezequiel también incluye lo que podría interpretarse como una especie de abducción. Se describe cómo una mano lo toma y lo eleva entre la tierra y el cielo, llevándolo a visiones de lugares y eventos distantes. Podría ser esto una descripción primitiva de un ser humano llevado a bordo de una nave espacial,
para ser mostrado cosas que están más allá de su comprensión? La columna de nube y fuego. La columna de nube y fuego en el Éxodo ha sido tradicionalmente vista como un milagro divino, una manifestación celestial que guió a los israelitas en su viaje fuera de Egipto. Pero en una era donde la ciencia ficción a menudo se convierte en ciencia real, ¿podría este fenómeno haber sido algo más? Imagina una tecnología tan avanzada que pudiera adaptarse a las necesidades del momento. De día, un escudo térmico que protege del calor del desierto. De noche, una fuente luminosa que ilumina el camino. ¿Y si esta columna fuera en realidad un tipo de dron avanzado, programado para adaptarse a las condiciones y necesidades de un grupo de personas en movimiento? Esta columna no solo actuaba como guía, sino que también se interponía entre los israelitas y sus perseguidores egipcios. ¿Podría haber sido un campo de fuerza o una tecnología avanzada de defensa? En un mundo donde los drones y los satélites son parte de nuestra vida cotidiana, la idea no parece tan descabellada. Tal tecnología sería especialmente útil para un grupo en desventaja numérica y táctica, como los israelitas, siendo perseguidos por el ejército egipcio. Si aceptamos esta hipótesis, se abren preguntas fascinantes sobre la intersección de la fe y la ciencia. ¿Son los milagros de antaño las tecnologías avanzadas de hoy? Y si es así, ¿qué nos dice esto sobre nuestra comprensión de lo divino en un mundo cada vez más gobernado por la ciencia y la tecnología? En un universo lleno de misterios aún por resolver, quizás no sea imprudente considerar todas las posibles explicaciones, por más extraordinarias que sean. El ascenso de Elías. El relato del ascenso de Elías en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, ha fascinado a los teólogos e historiadores, y ahora, en la era moderna, a ufólogos y entusiastas de lo paranormal. La descripción bíblica en el libro de Reyes es vívida y detallada. Pero, ¿qué estaba realmente viendo el profeta? ¿Era una visión celestial o un milagro divino, o algo más tangible y tecnológicamente avanzado? Imaginemos por un momento que Elías no estaba describiendo una experiencia mística, sino un encuentro con una tecnología que estaba más allá de su comprensión. El carro de fuego podría haber sido una nave espacial, y los caballos de fuego podrían ser una forma poética de describir los motores de propulsión. Quizás algo similar a nuestros cohetes o incluso tecnologías más avanzadas que aún no hemos descubierto. ¿Y si los antiguos textos estuvieran intentando describir un evento que simplemente no tenían vocabulario para explicar? El hecho de que Elías fue llevado al cielo podría interpretarse como un viaje a otra dimensión o incluso a otro sistema estelar. En la cultura popular, la idea de ser abducido por extraterrestres y llevado en sus naves es un tema recurrente. Podría ser que Elías experimentó algo similar, pero en una época en la que no había palabras para ovni o viaje interestelar. Además, este evento fue presenciado por Eliseo, el sucesor de Elías, lo que añade un elemento de verificabilidad al relato. No fue una experiencia aislada, sino un evento que dejó una impresión duradera en aquellos que lo presenciaron, lo suficiente
como para ser registrado para la posteridad. Y finalmente, el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, es un enigma que ha fascinado a teólogos, historiadores y aficionados a lo paranormal por igual. Con sus visiones de dragones, bestias y fenómenos celestiales, uno no puede evitar preguntarse: ¿y si estas visiones fueran más que alegorías? ¿Podrían ser interpretaciones de encuentros con seres o tecnologías extraterrestres? Imagina por un momento que las 7 trompetas que suenan en los cielos no son un presagio del fin del mundo, sino más bien señales de comunicación intergaláctica. Y si las estrellas cayendo del cielo fueran naves espaciales y las bestias que emergen del mar fueran entidades extraterrestres. El lago de fuego podría ser una metáfora para una energía desconocida, capaz de crear destrucción masiva. Y si el nuevo cielo y la nueva tierra fueran en realidad un nuevo planeta o una dimensión a la que la humanidad podría ascender. Las visiones de Juan como el trono de Dios, rodeado de relámpagos y truenos, podrían ser la descripción de una estación espacial avanzada. Tal vez el cordero que abre los 7 sellos sea un ser extraterrestre con la clave para el próximo capítulo de nuestra existencia. En un universo tan vasto, la posibilidad de vida en otros planetas no es solo plausible, sino probable. ¿Podría ser que el Apocalipsis sea un relato codificado de nuestros encuentros cercanos de un tipo divino? Solo el tiempo dirá si estamos solos en el universo, o si las visiones de Juan eran un vistazo a lo que podría estar más allá de las estrellas. Yo soy el documentalista, y esto fue Extraterrestres y ovnis en la Biblia. Si te ha gustado este video, compártelo, déjame un like, un comentario y visita mi página de internet www.eldocumentalista.com. Seguramente encontrarás cosas interesantes ahí. Gracias y hasta la próxima.